De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de la vista, el teléfono extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, que son extensiones de su brazo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos a usar. No sabemos si al norte o al sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte subir a Bolivia, si es al sur al Chaltén, hay que llegar. ¿Qué tal, mochileros? ¿Lista la mochila? Me parece muy bien. Arrancamos entonces en este camino que a veces es más complejo, que a veces es muy difícil, que no siempre es una autopista, pero que a veces nos trae ciertas alegrías y también hay que aprovechar, también hay que disfrutarlas. Muchísimas gracias a todos ustedes por recorrer con nosotros este camino que estamos emprendiendo nuevamente, programa 393, arrimando a los 400, arrimando al final de la 8ª temporada. Nuevamente desde la zona del NEA está mi amigo, mi compañero Daniel Sotelo. Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo andan todos y todas? Un poquito más arriba del NEA, ya pasé el Pilcomayo, estoy en otro país, Nico. Muy bien, en Paraguay. Estamos en Asunción, sí, ya hace unos días. Estuvimos, por supuesto, en Formosa el fin de semana, en el Bañado La Estrella. Pero bueno, ese es otro capítulo, lo vamos a dejar para el próximo programa, para contar un poco más en detalle, ya un poco más tranquilo y en el estudio de Quebrada de los Pozos, que uno está más tranquilo. Así que bueno, buenísimo. Buenos días para la gente de Bariloche, para la gente de Loma de Zamora, sería así. Buenas tardes para la gente de San Javier, de Moreno, de Radio del Grito. Buenas tardes, los lunes volvimos a las tardes de... Abrazo a la gente del Grito. De ahí de esa zona del valle. Y buenas noches, obviamente, para la gente querida de Tristan Suárez, que nos escuchan ahí todos los viernes. Y bueno, a las demás radios también, obviamente, que nos retransmiten y que siguen esa transmisión. Así que bueno, desde acá, Nico, no venía a Asunción desde el año, creo que en la segunda etapa del 2006, 2007, no recuerdo bien, estuve aquí trabajando con docentes en ese momento. Y bueno, volvimos aquí, una ciudad increíble, la verdad, lo que cambió Asunción, súper moderna, bueno, muy cambiada. Recuperaron la Costanera, que era, bueno, acá hay una zona de barrios muy humilde que se llama la Chacarita, que queda justo atrás del Palacio de Gobierno, que daba al río Paraguay, que cuando vine no se podía acceder prácticamente, y durante el gobierno de Lugo, tras arduas negociaciones, nos contaba Gustavo, nuestro colega y corresponsal, editor acá del diario Última Hora, pudieron recuperar el río y tener hasta una pequeña playa, ¿no? Así que eso está muy bueno, ¿no? Un poco también lo que nos pasó por ahí en Buenos Aires, ¿no? Que vivíamos un poco de espalda del río y todo lo que es la zona nueva ahora ahí de Puerto Madero es como recuperada, y también la parte del aeroparque, que también han hecho una obra muy interesante. Así que encontré una ciudad muy cambiada, y bueno, y muy pujante, ¿no? Y con muchas desigualdades, hay que decirlo también, ¿no? En ese sentido, como ocurre a veces, o como más de una vez nos ha contado también nuestros compañeros Carlitos Goncalves, con quien no pude conectarme porque está en una asamblea de agrupaciones indígenas en Luque, acá muy cerca, sería como en el Gran Asunción,
que duraba hasta hoy, así que prácticamente no nos podíamos ver, pues ya mañana yo estoy regresando para Córdoba. Claro, bueno, un abrazo de todas maneras para Carlitos, para Gustavo también, habituales partícipes aquí de Mochileros. Si te parece, vamos a arrancar ya en este momento, Dani, con esto que hacemos siempre, ¿no? En este momento del programa, estas cosas que parecen nuevas, que muchas veces salen en los titulares de los medios y que en realidad ya han pasado antes. Estamos hablando ni más ni menos que de la noticia de siempre. Hacia allá vamos. Facebook, WhatsApp o Instagram. Buscarnos como Mochileros Radio o si no, visitanos en www.mochilerosradio.com. Llevo mucho tiempo fuera de mí. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El que depositó dólares recibirá dólares. El lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui. Recorremos la historia y encontramos las cosas que nos siguen contando como si fueran nuevas. La noticia de siempre en Mochileros. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Athletic y que ha amanecido nevado en París. Noticia de siempre que arranca un 22 de abril, que es el Día Internacional de la Tierra. Pero en donde estás vos, en la zona en la que estás vos, Dani, es en realidad el Día Internacional de la Madre Tierra, ¿cierto? Sí, al estar acá, bueno, yo busqué un poco las efemérides a partir de cómo lo ve en el país en el que estamos, ¿no? Que es Paraguay, y acá figuraba como la Madre Tierra, ¿no? Hay que decir que aquí todavía el tema indígena es fuerte, si bien tiene las problemáticas que tenemos en casi toda Latinoamérica, con ese tema, pero aparece así y varias cuestiones que tienen que ver con eso y con esos festejos. Y yo creo que tal vez este encuentro que contaba de Carlitos Goncalves tenía que ver también un poco con esto, ¿no? Es muy probable. Claro. Hay unas cuestiones con la tierra en esa zona del gran Asunción, digamos. Justo ayer fuimos para el lago Ipacaraí, el mítico lago Ipacaraí, y la Basílica de la Virgen de Cacupé, y pasamos toda una zona de tierras tomadas, ¿no? Una realidad común, ¿no? Ocurre todo el tiempo también en Gran Buenos Aires, ¿no? Claro. Pero bueno, es una realidad, porque bueno, está este tema de las tomas de tierra y a la vez las grandes extensiones. Acá le llaman clubes, para nosotros serían barrios cerrados, claro, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que hay gente que no tiene vivienda, al mismo tiempo hay grandes extensiones de tierra que teóricamente se compran, y a veces, muchas veces se entrega al municipio, porque eso se supone que va a traer alguna cuestión de desarrollo con la construcción y con el trabajo, y para hacer casas para las clases más altas, ¿no? De la zona. El 22 de abril de 1968 muere Francisco Muñoz Aspiri, que había nacido en Buenos Aires en julio de 1915. Fue escritor, periodista y libretista de radio. Y escuche esto, fue guionista de programas de radio en los que actuó Eva Perón. Y luego redactó algunos de los discursos de Eva Perón, de su gira por Europa a fines de 1940, 1947. Pero además, y acá está el dato en el cual hacemos mención a nuestro querido Terruño, de la zona sur del conurbano, fue el Colegio Oscalechea, Dani. Sí, así es. Creo que el año pasado descubrimos un poco este personaje que es del sur del Gran Buenos Aires y que nos afecta porque Lavallaol es parte de lo que es la localidad de Loma de Zamora. Entonces, pero bueno, hay que decir que estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, también dirigió la página de letras del diario La Unión, que es un diario
más que centenario, tiene más de 100 años en Loma de Zamora, que sigue saliendo hoy en formato digital, pero sigue saliendo. Y además acompañó los discursos de Eva Perón y demás. Después él se separó, porque bueno, a veces uno cuando entra a la política y ve algunas cosas por ahí no le gusta, pero bueno, el mismo Perón le pidió de que escribiera los discursos para Evita cuando se iba a Europa, a punto tal de que prácticamente llegó corriendo a Ezeiza para entregárselos, ¿no? Así que hay toda una historia muy interesante ahí, ¿no? Para en algún momento hasta retratarlo de alguna manera, porque bueno, uno piensa en Evita, piensa en un montón de cuestiones de esa etapa, pero por ejemplo yo no sabía que este personaje era quien escribía los discursos también, ¿no? Y seguramente sobre lo que después Eva Perón nutrió, digamos, su propio discurso, que está muy bueno. Un par de noticias de siempre de hace más de un siglo. El 22 de abril de 1891 nace Nicolás Sacco. ¿Se acuerdan Sacco y Vanzetti? Bueno, Nicolás Sacco, el anarquista que sería ejecutado en la silla eléctrica en Charleston, en Massachusetts. Sin embargo, 50 años más tarde, el entonces gobernador Michael Dukakis, que luego fue candidato a presidente de los Estados Unidos, Michael Dukakis reconoció la inocencia de Sacco y Vanzetti y los declaró póstumamente inocentes. Algo que a mí siempre me causa un poco entre bronca y gracia, ¿no? Porque digo, el tipo ya lo masijaron en la silla eléctrica. Está bien, limpian su memoria, pero hubiese sido mucho mejor que hubiesen sido competentes en su momento y no lo hubiesen asesinado. Además, fue asesinado por convicciones políticas, con lo cual pinta un poco lo que sucedía a fines de los años 20, a principios de los años 30 en los Estados Unidos respecto de aquel que sacaba un poco los pies del plato, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? En el país de la libertad, claro. Este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí, es verdad, o sea, declarar inocente a dos tipos que mataste hace 80 años como que no tiene demasiado... Tiene un sentido de declaratoria, digamos, de justicia de alguna manera, ¿no? Claro. Pero bueno, supongo yo que los parientes corrieron a hacerle un juicio al Estado para que los indemnicen. Seguro. Es una cosa así media compleja, y tiene que ver también con esto de las ideas no se matan, de Sarmiento, ¿no? Y de alguna forma, porque bueno, evidentemente cuando hay gente que molesta y se llega hasta esta cuestión, ¿no? Lo hemos vivido en la Argentina también todo el tiempo y seguramente en estos efemérides también lo vamos a recordar. El 22 de abril de 1892 se funda la ciudad de Santa Rosa de la Pampa, así que un abrazo grande a toda la Pampa, por la fundación de Santa Rosa. En 1897 empieza a circular el primer tranvía eléctrico en Buenos Aires, algo de 30 kilómetros por hora, dice acá la efeméride, veremos. Hoy no andan mucho más rápido los colectivos con el tránsito que hay, le voy a decir la verdad. Y el 22 de abril de 1985, Dani, comienza el juicio a las juntas, hablando de pensar distinto, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Estas dos cosas son súper interesantes, ¿no? Lo del juicio a las juntas, por un lado, no sé si se escuchó bien ahí, digo que es muy interesante lo del comienzo del juicio a las juntas de los militares, porque bueno, marca el inicio de todo un periodo que bueno, ahora lo vinimos a recordar con la película, pero tiene que ver con estas idas y vueltas que hubo con el tema del proceso militar, ¿no? Lo analizábamos también acá en conversaciones respecto de la dictadura de Paraguay con Stroessner y demás con Gustavo, y hablábamos justamente de esas cuestiones de diferencia de cómo un país manejó el tema y cómo se manejó aquí en Paraguay, ¿no? Y las repercusiones que tienen eso, y cómo los jóvenes los ven hoy acá, y cómo lo vemos en Argentina. Bueno, siempre es un tema de conversación, el tema de derechos humanos muy, muy, muy interesante, ¿no? En 1996 muere el padre Hernán Benítez, que había nacido en Villa Tulumba en 1907, y fue un sacerdote que ejerció gran influencia en la primera parte del peronismo y de la juventud peronista, en particular de Eva Perón, de quien fue asesor y confesor. Sí, súper interesante esto, como también lo que hablábamos de quien escribía los discursos, ¿no? de Francisco Muñoz Aspiri. O sea, no solamente había alguien que le escribiera el discurso de Evita, sino que había un sacerdote muy comprometido con ello, y de ahí también esa vinculación de lo que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia y la vinculación con el peronismo y toda esa cuestión
social, ¿no? Que a veces alguna gente más de izquierda pretende desprestigiar, ¿no? Yo escuchaba en mi juventud, por ejemplo, decir, no puede haber un gobierno de derecha, asignándole a Perón un gobierno de derecha, que valore la justicia social, ¿no? Es decir, que creo que eso lo escuchamos más claramente ahora con nuestro presidente, ¿no? Cuando dijo que es eso de la justicia social. Claro. ¿No? Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Y además el padre de Hernán Benítez también fue muy fuerte en el pensamiento en los comienzos del 70. Ustedes saben que gran parte de estos chicos que salieron a hacer un trabajo social fuerte y que muchos fueron a la clandestinidad buscando otro remedio por un camino por ahí más violento, muchos de esos surgían de retiros o de reflexiones que se hacían muy conscientes y en el cual, sobre todo una gran parte de la iglesia latinoamericana, decía que en ciertas cuestiones estaba totalmente justificado, digamos, ir a pelear por esos ideales, ¿no? Y bueno, sufrimos obviamente las consecuencias y las seguimos viviendo hasta hoy en una discusión interminable, justamente lo que hablábamos antes sobre el tema de derechos humanos, ¿no? El 23 de abril de 1616 muere en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra, para muchos el padre de la lengua castellana, escritor que, bueno, es el escritor de Don Quijote de la Mancha, el Manco de Lepanto, por la pérdida de movilidad que tuvo en una de sus manos justamente en la batalla de Lepanto. Y además, a propósito de eso, desde el 1995, el 23 de abril es el Día Mundial del Idioma, del Libro y del Derecho de Autor. Esto a propósito de la conmemoración del Día de la Muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare, ambos murieron el mismo día. Uno es el padre de la lengua castellana, el otro el padre de la lengua inglesa. Bueno, y de Garcilaso de la Vega. Debido a esos tres es que los 23 de abril es el Día Mundial del Idioma, del Libro y del Derecho de Autor. Por eso la frase del principio que pertenece a Jorge Luis Borges, Dani. Nada más y nada menos, ¿no? Y bueno, y se viene este acontecimiento que es muy fuerte y que descubro aquí también en Asunción, que aquí también se da, que es la gran feria del libro, ¿no? Donde ocurren siempre cosas interesantes, no solo con el tema del libro, sino también a nivel político. Así que creo que va a ser un escenario este año, en Argentina sobre todo, donde seguramente va a haber repercusiones de algunas cosas, porque hay varios libros que se presentan que son muy interesantes y algunos de ellos tienen que ver mucho con la actualidad política argentina, ¿no? Así que está muy bueno. Pero también dio la conversación acá, con Gustavo fuimos a ver todo lo que es la redacción de Última Hora, que es uno de los dos diarios más importantes de aquí del Paraguay, ABC, que está en la cadena, digamos, de lo que serían todos los diarios de América Latina, Clarín, El Comercio, bueno, varios diarios de Colombia, México, y ABC que funciona desde otro lugar, ¿no? Y con todo este tema de el tema del diario impreso, ¿no? ¿Hasta cuándo el diario impreso? El tema del diario digital. Y me comentaba que ellos estaban bien analizando varios modelos, entre ellos el de Tiempo Argentino, por ejemplo, que saca el diario los domingos nada más, pero me contaba que había algunos modelos brasileños bastante interesantes que salían en versiones más chicas durante la semana, por ahí 3 veces a la semana, y el domingo en un diario un poquito más gordo, como habitualmente lo conocíamos antes, para no perder justamente ese hábito de la lectura con el papel, ¿no? Y de hecho fuimos a ver una imprenta, Nico, que prácticamente hablábamos con Gustavo de que era una máquina camino a la extinción, esas viejas máquinas donde se imprimen los diarios con una precisión tremenda. Así que fue muy interesante también recorrer esa parte del periodismo acá en Paraguay, ¿no? El 23 de abril de 1829 las tropas brasileñas abandonan Montevideo tras la convención entre el Imperio de Brasil y la República Argentina, celebrada el 27 de agosto de 1828. Esto en las postrimerías de la independencia de Uruguay, ¿no? Y hablando de Paraguay, interesante esto, el 23 de abril de 1884 se inaugura la línea telegráfica Buenos Aires-Asunción, Paraguay, ¿no? Imagínense, en un poquito más de 100 años pasamos de la línea telegráfica a estar haciendo un programa en vivo, usted desde Paraguay y yo desde Buenos Aires, ¿no? Así es, sí. También hablábamos de, obviamente, el tema de la Triple Alianza estuvo presente en las conversaciones, Nico. Claro, seguro. ¿No? Y Gustavo nos hablaba un poco de la violencia, obviamente
nosotros le contábamos un poco toda esa mirada autocrítica que tenemos de Argentina hoy, desde muchos historiadores, y él nos contaba un poco el tema de que lo que fue muy violento acá fue el tema del ejército brasilero, ¿no? Sí. Que llegó a quemar un hospital con gente adentro. Sí, ¿no? una barbaridad. Fue tremendo eso también, ¿no? Lo contábamos, bueno, justamente recorriendo algunas ruinas a través de la ciudad de Asunción, ¿no? El 24 de abril de 1877 nace José Ingenieros, italiano, nació en Palermo, un tipo que tuvo mucha influencia en el desarrollo de la Argentina como nación. Por ejemplo, se destacó mucho la influencia en los estudiantes de la Reforma Universitaria de 1918, y acá hacemos un enganche con un tema que vamos a estar hablando en la segunda hora del programa, que estuvo en la agenda esta semana, que tiene que ver con la marcha universitaria, Dani. Sí, nada más y nada menos, ¿no? Este tema de la reforma del 18, que tiene dos cosas que justo van en contradicción a lo que plantea nuestro presidente de la Nación, que es la libertad de cátedra, ¿no? Nada más y nada menos. Señor presidente, hay libertad de cátedra en la universidad, no hay adoctrinamiento. Es bien claro esto. Está clarísimo. Súper claro, ¿no? Y el tema, bueno, de la autarquía de las universidades y demás, y después, bueno, se cerró eso en el 49 con la gratuidad durante el gobierno de Perón, ¿no? El 25 de abril de 1931, Marcelo T. de Alvear regresa de Europa para ponerse al frente del radicalismo y luchar contra la dictadura. Recuerden la dictadura que había depuesto a Hipólito Yrigoyen, nada más y nada menos, ¿no? En lo que iba a ser luego el inicio de esa década infame, que como diría Pablo Martínez, no es ni década ni infame, pero que arrancó desde allí. Bueno, esto sucede en ese momento. 30 años más tarde, exactamente, sí, el 25 de abril de 1961, Arturo Frondizi despide a Álvaro Alzogaray. El mismo Álvaro Alzogaray que usted, si tiene un poco más de 40, recuerda. Álvaro Alzogaray no es ni el hijo, ni el nieto, ni el padre, es el mismo Álvaro Alzogaray que desde 1961 andaba dando vuelta por ahí, Dani. Sí, las estadísticas, Nico, dicen que Mochilero lo escucha toda gente arriba de los 35. Bien, o sea que no hace falta que googleen nada. Eso en lo que nos escuchan a través de cuestiones digitales, digamos. No sabemos toda la gente que nos escucha por la radio, pero para los jóvenes yo les voy a recordar algunas frases de Álvaro Alzogaray que seguramente en estos últimos 10 años también la escucharon, ¿no? Porque Álvaro Alzogaray, ¿qué te decía? Obviamente ajuste, y obvio, decía, hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. ¿Te suena? Sí. El segundo semestre. Sí, la luz al el invierno. Claro. No te decía que si el segundo semestre de este año, dentro de 3 años, eso no te lo decía. La luz al final del túnel. Sí. No son ingeniosos ni siquiera con las frases, siguen repitiendo lo mismo, ¿no? En 1961, chicos, o sea, es decir, 1961, y siguen diciendo lo mismo. Pasaron, o sea, eso está dentro de los 70 años, además del peronismo, para los que ¿viste? También hablan de los 70 años. Es decir, la memoria obviamente es selectiva, y de esto seguramente la gente que plantea eso no se lo acuerda, ¿no? Pero está bueno recordarlo, porque las recetas neoliberales siempre han sido las mismas y siempre nos llevaron al mismo lugar. El 25 de abril de 1974 se produce la Revolución de los Claveles en Portugal, en donde las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado y cambian el régimen autoritario por uno democrático. Habría que conocer más de la historia de Portugal, la verdad que no soy especialista. Pero qué loco, ¿no? Porque es al revés. Muy loco, por eso digo, ¿no? Hay un golpe militar para imponer la democracia en vez de la dictadura. Muy extraño. En 1982, Israel le devuelve a Egipto el control de la península del Sinaí. Ahí también hubo una serie de cuestiones. Del mismo modo que en ese mismo año, en ese mismo día, las tropas británicas reconquistan las islas Georgia del Sur, que fueron ocupadas por fuerzas argentinas desde el de abril en el conflicto del que ya mencionamos a principios de mes, ¿no, Dani? Totalmente, ¿no? Importante, bueno, lo de Israel, un poco también reviendo todo este proceso que estamos viviendo ahora a nivel mundial con lo de Israel, con lo de Irán y bueno, todo el conflicto ahí en Medio Oriente.
Y lo del 82, por eso es importante, porque en esas islas Georgia del Sur había un militar que fue el que se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo para señalar con un beso a quienes había que desaparecer, y después la dictadura los tiró de un avión al Río de la Plata y se rindió sin pelear frente a los ingleses. El mismo 25 de abril, pero de 1995, el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército, Martín Balsa, hizo una autocrítica en el programa Tiempo Nuevo, el programa de Bernardo Neustadt, tradicional programa periodístico de aquella década de los 90, sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la violación de los derechos humanos en la dictadura militar. Y esto está relacionado, Dani, con que el mismo 25 de abril, pero de 2007, la Cámara Federal declara la inconstitucionalidad de los indultos de los genocidas, Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera, que se habían producido durante la presidencia de Menem también, ¿no? Sí, es muy loco esto, ¿no? Que la misma fecha tengamos estas dos efemérides, ¿no? Por un lado, la autocrítica de Martín Balsa respecto de lo que hicieron los militares durante la dictadura, y por otro lado que en el 2007 se declarara inconstitucional los indultos, ¿no? Y que arranquen un poco todo el tema de los juicios y demás, y todo esto que está en discusión, porque esta semana también acaban de decir, o derogaron, creo, el tema de las indemnizaciones a los parientes de aquellos que fueron afectados por los derechos humanos durante la dictadura, ¿no? El 26 de abril de 1829, las tropas de Rosas derrotan a las de Lavalle en Puesto Marqués. Rosas junto con Estanislao López, ¿no? El caudillo del NEA, no muy lejos de donde estás vos ahora, Dani. En esas tropas en conjunto derrotan a las de Lavalle en la batalla de Puesto Marqués. Por otro lado, el 26 de abril de 1986 se produce el accidente de Chernobyl. Esto a propósito de una serie de cuestiones que tienen que ver con que estas últimas semanas, hubo también anuncios que iban en dirección de desfinanciar el trabajo nuclear en la Argentina, la investigación nuclear en la Argentina, pero específicamente ciertos desarrollos nucleares sobre los que hay cierto debate, es verdad, pero que desde muchos espacios se señalan como aquellos que van a ser los que podrían permitir que la Argentina exporte esa tecnología, pero además que podrían llegar a ser una buena alternativa, por lo menos para la transición energética, ¿no? Sí, porque es una energía de alguna manera limpia, ¿no? Y los procesos han cambiado mucho desde la etapa. Yo recuerdo que lo que se hablaba mucho durante o también era un poco de propaganda política a favor de la dictadura en la Guerra de Malvinas, el tema de la generación de todo el uranio que quedaba de resabio, digamos, después de que se usaba para el agua pesada en la generación de energía nuclear, que teóricamente eso quedaba en custodia de los Estados Unidos, pero que Argentina nunca había entregado. ¿Y ¿por qué? Porque bueno, con eso se construye las bombas nucleares. Y bueno, acá se hablaba mucho de ese tema, pero eso cambió mucho, hoy ya no es tan así, es decir, mejoró muchísimo la tecnología, y de hecho en la localidad de Lima, cerca de Zárate, tenemos un colegio industrial donde los chicos se preparan para trabajar en el tema de energía nuclear, y además estábamos exportando reactores a muchísimos países del mundo, hasta el 2016 por lo menos. No sé qué pasó después sé que se cortó, pero no sé si se volvió en ese rumbo en el 2020. Así que bueno, pero yo creo que también tiene que ver un poco lo que vos decías con el tema de que China iba a poner un poco los fondos para terminar la famosa, Atucha 3, que casi está terminada, y emprender la Atucha 4, que eso nos vincularía, ¿no? Porque si bien tenemos muchas centrales hidroeléctricas, hay que recordar que muchas son compartidas con Paraguay y con Uruguay, y que no hemos crecido como país, como industria también. Esperemos que sigamos así, y necesitamos más energía. El 26 de abril también, pero de 1998, asesinan al obispo guatemalteco Juan Gerardi, que era un fuerte defensor de los derechos humanos. Pensemos también en lo que era esos finales de la década del 90, sobre todo en Centroamérica, ¿no?
Sí. Monseñor Gerardi tenía Guatemala vivió y sigue viviendo ahora desde otro lugar muchas presiones sobre el tema de sus recursos, sobre todo el agua y el tema también de la minería, ¿no? Claro. Pero hay que recordar que finales de los 70 y casi todos los 80 hubo prácticamente un genocidio en Guatemala, de lo que se habla poco, ¿no? Más de 200.000 desaparecidos, y muchísimos asesinados, y sobre todo de los grupos originarios de la zona, ¿no? Por eso esta reconstrucción de la cual hoy se habla, ¿no? Y de la presidenta de Guatemala y todo lo que se vino haciendo, pero bueno, obviamente que ahí también había una fuerte influencia de ciertas teologías a partir de la iglesia y un trabajo muy fuerte de sobre todo jesuitas en la zona de Guatemala, ¿no? El 27 de abril de 1810 Beethoven compone para Elisa, el tema que seguramente ustedes recordarán, y si no recuerdan, googleen para Elisa y van a ver que enseguida se dan cuenta de qué estamos hablando. El 27 de abril de 1956, el presidente Pedro Eugenio Aramburu, quien había asumido en un golpe de Estado, digamos, esto tiene que ver con la Revolución Libertadora, anula la Constitución de 1949 y restablece la sancionada en 1853, es decir, anula la Constitución promulgada durante la presidencia de Perón, Dani. Sí, una Constitución que era bastante de avanzada. Y la pregunta por ahí sería para gente que sabe más que nosotros, Nico, es ¿por qué no? Porque definitivamente se revocó a partir de un decreto, ¿no? De encima de un presidente de facto. Sí. ¿Por qué después no se volvió a esa Constitución, no? Bueno, obviamente tenía muchas cuestiones ahí interesantes y algunas quedaron y algunas se incorporaron en el 84, pero había muchísimas cosas bastante interesante respecto del trabajo, sobre todo, y de la regulación del trabajo, y sobre todo en áreas rurales, ¿no? Hay alguna anécdota que hoy estuve conversando, fui a visitar a una también amiga religiosa paulina, de acá en la librería Paulina, que como tenemos también en Buenos Aires, ahí sobre la calle Corrientes y Entre Ríos. Y ella contaba un poco lo de su papá, pero lo dejo para otro programa porque es muy interesante cómo era el tema del campo en ese momento, ¿no? El 27 de abril de 2014, Francisco canoniza a Juan XXIII y a Juan Pablo II en una de sus primeras movidas, así como en el papado, Dani. Sí, una y una, dijo Francisco. Claro, una de cal y una de arena. Juan XXIII, que fue un súper avanzado, un poco fue el que inició el Concilio Vaticano II y que planteó una iglesia abierta al mundo y con raíces en el mundo, desde todo punto de vista, no solamente desde la teología, sino también desde la liturgia, incorporando instrumentos regionales de cada zona, en la misa, por ejemplo, que para algunos puede ser una pavada, tocar una canción con una guitarra, o en África con los tambores, pero que tiene que ver un poco con ese acercamiento, ya no una evangelización relacionada con la dominación, sino con la integración de las culturas, ¿no? Y de hecho el respeto de las culturas, y de ahí nace, por ejemplo, la teología de la liberación y el tema de los derechos humanos también en base a eso, ¿no? 28 de abril de 1945, la resistencia italiana ejecuta a Benito Mussolini, dictador entre el 22 y el 43 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el 45 se le puso peluda a Benito. No tiene que ver con América Latina, pero nos parece que es un acontecimiento mundial que creo que nos marcó a todos, ¿no? Porque tiene que ver con lo que pasaba en el mundo y las distintas miradas, y que a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la victoria de los aliados uno dijo, bueno, capaz que esto no lo vemos más, y hoy parece resurgir por abajo de la alfombra y nos empieza a rodear de distintos lugares
no solamente en América Latina, sino también en Europa, ¿no? Y finalmente, el 28 de abril, en la invasión nuestra de cada semana, Estados Unidos, en 1965, invade la República Dominicana, ¿no? Esto como para no perder la costumbre. Sí, totalmente, Nico. Aparte, 1965, casi nada, ¿no? O sea... Muy poco tiempo hace. Bueno, seguramente tenía que ver con el hecho de que está en la misma línea de Cuba, ¿no? Ahí República Dominicana, Haití, Cuba... Está todo muy juntito y tenía que ver también con un lugar estratégico que ellos necesitaban, ¿no? La verdad que tendríamos que preguntarle ahí hace rato que nos hablamos con nuestra amiga ahí en República Dominicana para que nos cuente un poquito más cómo ellos vivieron esto y qué consecuencias tiene hoy en la vida de los dominicanos, ¿no? Muy bien, este recorrido que hemos hecho hasta aquí, intenso, prolífico, nos obliga a hacer el primer alto en el camino. Como el primer trago de agua fresca en medio del camino polvoriento. La música, aquí, en Mochileros. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Y lo que estamos escuchando es a Liliana Herrero, que ha nacido un 22 de abril de 1948 en Villa Guay, en la provincia de Entre Ríos, una tradicional cantora de nuestro folclore, haciendo una canción que se llama Palabras para Julia, que dedicamos a todas las Julias, específicamente a mi hija, que ya está durmiendo en este momento, pero de todas maneras le dedicamos esta canción, Dani. Se la dedicamos a Julia, por supuesto, y con ese estilo que tiene Liliana Herrero, que es un poco un estilo propio, ¿no? Hay que decirlo, o sea, uno reconoce en las canciones, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero uno reconoce rápidamente su estilo en cada canción que canta, y bueno, por eso también tiene ese recorrido. Y creo que también por su militancia, ¿no? Me parece, ¿no? Porque a veces ahí, hay sí, músicas que vos decís, bueno, no me gusta mucho la interpretación, pero reconozco la persona, la fuerza y lo que le pone cuando ella canta una canción, y además el contexto en el cual ella lo hace, ¿no? Vamos a hacer una tanda, así enseguida regresamos con más mochileros. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.
No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Subite al tren de Mochileros. Paramos en Posadas, en Buenos Aires, en Córdoba y en Bariloche, en plena Patagonia, Argentina. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar. Mochileros, con esta canción de Serrat de fondo, un abrazo grande, bendiciones, qué rico poder compartir con ustedes todo un trabajo de equipo, todo un trabajo profesional que traspasa las fronteras del propio Argentina para transformarse en un programa latinoamericano. Felicitaciones para ti y para tu equipo, grande Mochileros. Como equipo somos responsables de cuidarnos unos y otros. Les doy gracias por hacerme partícipe de esta celebración. Soplo las 200 velitas con ustedes. Saludos desde Chile, desde la región de Los Ríos. Ahora ya no estos días como región turística eminente que es, una ciudad más bien desolada, casi todos en casa, cuidándonos, y ojalá que pronto salgamos de esta. Un abrazo grande. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia. Carpa, listo. Bolsa de dormir, listo. Mochila, listo. Estamos para arrancar, muchachos. Mochileros. Sola como nadie te pude ver. Sentada en la calle. I read the news today, oh boy. Sobredosis de febrero. Otra información, otras miradas, otras voces. Con los pies en la tierra, las noticias, aquí, en Mochileros. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Seguimos en Mochileros, momento informativo. Ustedes saben que este no es un noticioso, pero nos gusta informar. Tenemos un informe interesante sobre una especie de recorridos que hubo en la querida ciudad, en el querido país hermano de Uruguay, respecto de ciertas preocupaciones de la población. Pensemos que Uruguay está en plena campaña electoral, ¿no? Entonces, en base a eso, empieza a crecer un poquito esta noción. Vamos a escuchar el informe de Sur y Sur y luego lo comentamos. Según la última encuesta de la consultora Cifra, la principal preocupación de los uruguayos es la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico. Con un 47%, es decir, casi la mitad de los encuestados, plantea que estos son los mayores problemas de Uruguay hoy día. Otra encuesta de equipos consultores arrojó como resultado que la delincuencia y la inseguridad pública es el principal problema del país para los uruguayos, con un 55%. Cuando se analiza la evolución de la opinión pública en los últimos 5 años, se observa que la preocupación por temas económicos aumentó sistemáticamente desde 2019 a 2022, cuando casi la mitad de la población estaba preocupada por algún tema económico. Hasta hace poco, la visión sobre cuál era el problema más importante del país tendía a ser diferente según las posiciones políticas. Los votantes de la coalición de derechas estaban más preocupados por la inseguridad que por la economía, y los del Frente Amplio consideraban que los problemas económicos eran
más serios que los de seguridad. Hoy esto ya no es así y la mayoría de los dos bloques piensan que el principal desafío hoy es la inseguridad. Estas encuestas, la opinión de los uruguayos y los datos de la realidad van a contrapelo del relato del gobierno derechista liderado por Luis Lacalle, que arguye que los delitos han bajado. Nuevamente, el gobierno se apunta a otro fracaso y esta vez en lo que fue su caballo de batalla en las elecciones del 2019, su relato que venían con mano dura contra los delincuentes, se contradice fuertemente con las estadísticas, con el sentir de los uruguayos y con las balas en muchos barrios. Por otro lado, los delitos de guante blanco, la entrega del pasaporte al narcotraficante Marcet, los procesados por lavado de dinero, que son mínimos, van por un carril, y por el otro se llenan horas de noticieros por cierre de bocas de pasta base, estamos hablando de narcomenudeo, de grafiteros en edificios, de vandalismo, de delitos menores, lo que se puede llamar totalmente una política de seguridad con un sesgo fuerte de clase. Para el programa Mochileros les mando un saludo muy grande, soy Pedro Brigger, director del portal de noticias nodal.am. Total lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Bueno, el análisis que escuchamos tiene que ver con el análisis de Nicolás Centurión, allí, de la gente de Surisur. Un abrazo grande a toda la gente de allí, de Pedro Brigger y demás. Habla de que casi la mitad de los encuestados dicen que la inseguridad es el principal problema, especialmente la inseguridad pública. Acá estoy siguiendo el medio ámbito financiero, que tiene una nota también de estas semanas, hablando de que un 53 personas señalan la seguridad pública como tema principal. En segundo puesto está la economía, con un 34%, y la educación en tercer lugar, con un 11%. Digo, esto a propósito de, digamos, en términos regionales, Uruguay es un país seguro, pero hay una creciente preocupación de la gente, que a veces tiene que ver con una sensación de la calle, o a veces tiene que ver con efectivamente una escalada mayor, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, la calle Pou mismo reconoció, mejor dicho, que Uruguay atraviesa problemas con el tema de la inseguridad. Él mismo lo está diciendo. Bueno, veo varias fuentes que más o menos manejan la misma información. Pero bueno, va a ser un año complejo, se vienen elecciones en Uruguay y bueno, hay toda una expectativa respecto de eso, entonces todos estos temas de alguna forma van creciendo, digamos, y hacen parte un poco del debate político de ahí del país vecino. Por otro lado, cabe señalar que hay algo interesante, que es que Estados Unidos finalmente le declaró la guerra a TikTok. El presidente Joe Biden promulgó una ley que obliga a la empresa china dueña de TikTok a vender acciones en los próximos 270 días. Y si no lo hacen, la aplicación podría quedar inhabilitada en el país. Una medida que más de un admirador libertario debe estar mirando de costado, ¿no? Sí, de cualquier manera las cuestiones digitales a veces son bastante difíciles de regular, ¿no? Obviamente que tienen el poder y pueden hacer lo que quieran, pero estoy seguro de que hay atajos que se pueden tomar y que China puede poner también sus condiciones. Estoy segurísimo de eso. Seguro, sin ninguna duda. Si te parece bien, Dani, hacemos una pequeña tanda ahora y enseguida arrancamos con la segunda hora de este programa. Vamos al segundo alto en el camino, ¿te parece? Ah, mire, casi me lo estoy comiendo. ¿Se da cuenta? Estoy tan cansado de este recorrido que me lo perdí. Pero no valía la pena perdérselo, porque ¿sabe qué? Al que tenemos es un prócer, mire, escuche. Me ves. ¿Qué haces, Nico? Vení, tomate un mate caliente.
el mate caliente que te da un amigo después de la tormenta. La música, aquí en Mochileros. Junio en la ciudad, solo llueve sin parar. No me llegan voces desde el bar. Olvídalo, algo va a pasar. A ver, don Sisto, se afina el violincito para tocar chacarera. ¡Arriba, Malanca! ¡Se va la primera! Bueno, el 24 de abril de 2009 fallece Sixto Palavecino. Nada más y nada menos, nos ponemos de pie. Un maestro fallecido a los 94 años. Y por eso estamos escuchando La Tamisqueña, un tema de Andrés Chazarreta, interpretado por el gran Sixto, para recordar su memoria, Dani. Ya tantos años hace que se murió Sixto Palavecino, qué locura. Totalmente, una admiración total. Yo diría que más obviamente que por la música, pero también por su dedicación y por su perseverancia y por ser reivindicación del quichua, ¿no? Como idioma popular y ancestral ahí de los santiagueños. Vamos a hacer, entonces ahora sí, después de haber escuchado y seguir escuchando al maestro Sixto Palavecino, una pequeña tanda y volvemos entonces en la segunda hora de Mochila. ¡Charillos, Alanca! ¡Allá va la que falta! Monte, 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 mucho monte, 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 monte. Con la mochila al hombro, la naturaleza te muestra su inmensidad y te sacude con su violencia. Monte, mucho monte, 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 monte. La carpa es nuestro hogar y el monte el lugar de la vida. Monte, 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 monte. En Mochileros defendemos el monte, porque defender el monte es defender a las generaciones futuras. Monte, 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 mucho monte, 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 monte. Hacemos una parada de 5 minutos. No te distraigas, enseguida sigue el viaje de Mochileros.
prendí la radio como en un ritual. Escuchar Mochileros es un ritual cada semana. Gracias por escucharnos desde allí donde estás. Ahora cargamos las mochilas y volvemos al camino. Al fin y al cabo, como dice Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Conversar, Conocernos, saber lo que disfrutás, lo que temés. de eso se trata. El sol, solo sé que es de luz y fuego. Ahora en Mochileros, Entrevistas. Yo sé. Seguimos en Mochileros. Vamos a hablar ahora de algo que estuvo en la agenda de los medios en esta semana. Habitualmente en Mochileros no hacemos esto, pero nos parecía que dada la importancia que tuvo la marcha universitaria que se hizo esta semana, realmente ameritaba referirse a ella. Primero porque fue una marcha que no solo sucedió en Buenos Aires, sino que tuvo una repercusión muy grande en muchas ciudades de la Argentina, pero además y sobre todo porque fue una marcha que tuvo un volumen, una cantidad de gente no solo inusitado para este gobierno, sino, me parece, Dani, no sé qué pensás vos, una de las marchas más grandes de la que yo tengo memoria, ¿no? Desde que se hacen este tipo de movidas. Desde acá, donde estoy en estos instantes, digamos, durante todo el programa, que es Asunción del Paraguay, se vivió. Los medios de aquí mucha repercusión no le dieron a la marcha, pero sí aquí en las universidades se está viviendo una situación similar, ¿no? Porque aquí también están las universidades públicas que se puede... que es así, los chicos que vienen de los colegios del Estado no pagan la universidad pública. Pero los que vienen de privada creo que pagan como una matrícula, una cosa así. Y ahora parece que quieren arancelar toda la universidad. Así que hay una lucha también aquí por lo mismo, lo cual, conversando con Gustavo, nuestro habitual colega aquí en Asunción, no nos sorprendía de una estrategia por ahí en varios países sobre la misma cuestión, ¿no? Así que en ese sentido sí nos llegó lo de Formosa, fue bastante grande la marcha aquí, como en varias ciudades del interior, la verdad que mucha gente, ¿no? Como 50.000 personas en Mendoza, bueno, eso sí repercutía más, pero no a nivel nacional, digamos, no hubo desde aquí una repercusión en ese sentido. Sí, obviamente nosotros al estar conectados, nuestros teléfonos explotaban todo el día, ¿no? Claro. Las manifestaciones. Y hablando con Macarena también, ¿no? Ella decía que no veía una manifestación tan grande desde hacía tiempo, digamos. Yo personalmente estuve temprano en la marcha, después me tuve que ir porque tenía un turno médico que no podía perder, digo, hablando de la salud y de la educación, ¿no? Pero estuve en la plaza de los dos congresos y la verdad es que para caminar una cuadra sobre Hipólito Yrigoyen, entre Callao, entre Entre Ríos y Solís, estuve como 20 minutos. O sea, realmente había mucha más gente que en la marcha de la CGT, mucha más gente que en la marcha del 8M, que ya habían sido marchas que habían tenido una convocatoria singular, pero en este caso realmente muchísima gente. A propósito de eso, para compartir este momento está sentada aquí al lado mío, Cecilia Koenig, mi compañera, que además estuvo en la plaza, en la mismísima Plaza de Mayo. Te quedaste allí más o menos hasta que habló Osvaldo Bayer, iba a decir, ¿no? Pérez Esquivel. Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, ¿no es cierto? Me quedé a la lectura de incluso del documento consensuado por que se leyó en todos los actos en todas las ciudades y que fue el que circuló también en redes, digamos, que se publicó. Creo que lo leyó la representante de la FUBA, si no me equivoco, sí. en Plaza de Mayo. Así que escuché a Tati, a Pérez Esquivel. Creo que habló alguien más, que se escuchaban por momentos mal el sonido y yo no pude identificar quién era. Y bueno, y finalmente el discurso de la FUBA. Y la verdad que impresionante.
Muy emocionante. Por momentos la dinámica de la marcha estaba como trabada, se notaba que había mucha gente que habitualmente no asiste a estos tipos de eventos de marchas porque había como por momentos mucha presión en las bocacalles, y sobre todo mucha gente, llamémosle suelta o autoconvocada, que inorgánica, como le dicen. Exactamente, que andaba circulando por entre las columnas y demás. Yo fui con 2 amigas que también lo que hicimos fue ir participando de distintas columnas. Estuvimos un rato en ATE, estuvimos un rato con el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, al que me debo y me gustó habérmelo encontrado en el camino. Así que bueno, siendo 3 pudimos movilizarnos bastante, pero también llevaba tiempo trasladarse de un lugar a otro. Pero pudimos hacer el recorrido por Avenida Mayo desde el Congreso hasta la plaza, a la que en realidad nos quedamos ahí como en la puerta, ¿no? Llegamos a la esquina del Cabildo y de hecho tenía un grupo de gente que estaba cruzando la calle, pero a la que fue absolutamente imposible de llegar y acceder y quedarnos juntos. El acceso a la plaza, digamos, la llegada al Congreso y luego la marcha. Vos decías recién, se pudo llegar hasta la puerta de la plaza, algo que a veces en otras marchas, en donde la gente que participa está más habituada a marchar, no se logra. Digo, al mismo tiempo que había muchísima gente, es como que hubo una movilización diferente, ¿no? Como que la gente entraba y salía, mismo las columnas que llegaban a la plaza y volvían para atrás y volvían a acceder a Avenida de Mayo. Eso se notó bastante, esa dinámica que con paciencia y caminando llegabas. Tenías que tener el tiempo y las ganas y por momentos estar bastante apretadito, pero fue posible y un momento donde justo antes de que empiece el acto se pasaron el himno y fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida activa políticamente. Todo el mundo coreando el himno, cantándolo, sacudiendo pañuelos, banderas, carteles. Realmente fue un momento muy emocionante. Sí, es una de las marchas, si no es la más grande, es una de las más grandes que yo viví y participo en movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires desde los 90, con las primeras peleas contra la Ley Federal de Educación de Menem. Así que asistí a bastantes y realmente no tengo recuerdo algún primer 8M después del Ni Una Menos, que fueron muy masivas, pero con esta cantidad de gente, con tanta gente inorgánica y con tanta dinámica, ¿no? de movimiento de la gente entrando y saliendo de los lugares. Y la verdad que otro dato que me llevé y que por lo que pude conversar con varias personas que también fueron es el clima de fiesta y de tranquilidad que había. Eso iba a decir yo. Digamos, no había en la calle esa sensación tensa que hay en alguna otra marcha. Yo creo que en parte tuvo que ver con que hubo una lectura forzada, ¿no? Del gobierno de, digamos, no hacer una preparación, no hacer una ostentación de fuerza tan grande como en otras marchas, me parece. Más allá de que había mucha policía, pero estaban en una actitud un poquito más retraída que, por ejemplo, durante la CGT. Y por otro lado, por esto que decís, ¿no? Porque era una marcha que era muy transversal. Sí. Había participación de muchos espacios. Yo estuve allí en la avenida Belgrano con la columna de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, y había muchísima gente. Estaba desviado el tráfico sobre Entre Ríos ya a la altura de Belgrano. Digo, fue una marcha que podría haber tenido un componente de tensión mucho más grande que el que tuvo. Sí. Sí, recuerdo con una de las primeras marchas piqueteras que hubo con este gobierno, que los esperaban, que decían que no les iban a dejar entrar a la Plaza de Mayo y demás, que solo tenían que caminar por la vereda. Cuando estaba con la aplicación del protocolo en pleno, había para muchísima menos gente el doble o el triple de fuerza de seguridad.
de lo que yo vi ayer. Nosotros, Dani, venimos hablando acá en el programa de educación desde hace un par de programas atrás, y me parece que hay una fibra sensible que tiene la Argentina con eso, y me da la impresión de que es algo que se notó en esta marcha, ¿no? No solo en la de Buenos Aires, sino en general. Y agrego una cosa más, me parece que para mucha gente fue un momento bisagra respecto a la consideración de la realidad y a las lecturas que están haciendo de la actualidad a nivel político. Hay mucha gente que empezó a mirar las cosas de otra manera. Bueno, ojalá que sea así. Yo estoy un poco pesimista. Pero, bueno, primero por la actitud del gobierno, ¿no? Como parece que no le entran balas por ningún lado. Por ahí no es el mejor ejemplo, ¿no? De lo de que le entran balas, pero bueno. Me da la sensación de que siguen como instigando a la gente, como no valorando absolutamente nada, como que obviamente que es como decís, como plantea un poco Ceci, ¿no? Si uno empieza a mirar las cosas de distintas maneras, bueno, todo puede ir cambiando a futuro, pero bueno, veremos un poco más las repercusiones. Sí, la repercusión a nivel internacional sí, el año estado, ¿no? He visto cosas en el país, en varias cadenas así internacionales bastante fuertes, con una cobertura bastante interesante de lo que ocurrió. Pero me da la sensación de que mucha gente sigue como apostando. Bueno, ayer las redes, por lo menos, creo que al no estar yo en el país, digamos, ¿no? Y tratar de seguir un poco lo que pasaba en las redes, lo de las redes era tremendo, las cosas que se decían, ¿no? Está bien, uno puede decir, bueno, son mucha gente que son troll y demás, pero bueno, desde ese punto de vista como que pareciera ser que no les afecta absolutamente en nada, ¿no? Vamos a ver a futuro qué es lo que ocurre, digamos, porque bueno, la verdad que fue una manifestación pacífica. Yo vi tomas también de un dron, increíble la cantidad de cuadras de gente. Pero bueno, veremos cómo viene, qué es lo que pasa, ¿no? O sea, a futuro, me parece que eso es lo interesante, ¿no? Se cerró también, hay que decir, con el tema de la presentación del juicio político en el Congreso, ¿no? Que ya se venía hablando y que ya se venía planteando, más allá de todas las cosas que pasaron en estas últimas semanas, ya había cuestiones que ameritaban una cosa así, ¿no? Pero bueno, en la medida que sea de un sector solamente y que no tenga el apoyo de los demás, es como medio complicado. Sí, por otro lado, bueno, yo hice un seguimiento de los medios bastante grande, incluso los medios que son habitualmente pro Milei, hablaron de la masividad y de la transversalidad de la marcha. También es cierto que esto lo estamos grabando en un día miércoles. Hoy, miércoles, se intentó una sesión especial en el Congreso para tratar el financiamiento de las universidades. Y muchos de los dirigentes políticos que ayer estuvieron en la marcha hoy no dieron quórum para el tratamiento. Con lo que a mi entender son excusas. Digo, ¿en qué sentido excusas? Algunos dijeron la marcha se politizó o se está tratando de aprovechar el momento. Bueno, una serie de cuestiones que son realmente muy endebles, que cualquiera que vea medio metro se da cuenta que son una forma de congraciarse con el gobierno o de intentar congraciarse con el gobierno. Sí, pero son las excusas de siempre, me da la sensación, ¿no? Que siempre. La marcha es política, y obvio que es política. Claro, obvio, ¿qué va a ser? Gastronómica la marcha. Claro, viste, es una cosa media tonta la que plantean, ¿no? Como si pero bueno, lo plantea desde el punto de vista para decir la política igual cosa mala, digamos. Es mala, claro, mala. Entonces lo plantean por ese lado, entonces está bueno. Yo te lo iba a preguntar a Ceci, ¿no? Esto que dijo al final, o sea, bueno, ¿qué las repercusiones en los alrededores, los comentarios de la gente? Porque a veces también los jóvenes van a la marcha y sí, es una fiesta, ¿viste? Pero en realidad no es una fiesta, es tremendo lo que está pasando. Acá fue un clima muy festivo, inclusive yo caminando por calles aledañas, pero no tan cercanas a la zona de la marcha, mucha gente yendo así inorgánicamente hacia la marcha, no sé, Avenida Corrientes, por la zona del Bajo, por la zona del sur de Buenos Aires, no sé, Independencia, muchísima gente dirigiéndose hacia la marcha sin, digamos, fuera de una columna,
¿no? Que uno podía decir, bueno, hay cierta organización en la columna, ¿no? Mucha inorganicidad, y a mí me parece que la reacción del gobierno, más allá de que, como vos decís, es una reacción que en la superficie parece obtusa y negadora, bueno, a mí me parece que hubo una marcada agenda importante, el gobierno sintió el toque, porque no pudo sacar el tema de agenda, tuvo que volver sobre sus pasos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo, nunca estuvo en agenda cerrar universidades públicas, lo cual es fácilmente chequeable. Varias veces el presidente dijo que su modelo de educación era un modelo privado, con lo cual ahí hubo una vuelta atrás, ¿no? Por lo menos sutil, pero la hubo. Sí, pero además creo que es contradictorio, ¿no? No sé qué opina Cecilia de esto, pero si vos decís, no está en la agenda cerrar universidades, pero no le envías el dinero que le corresponde. Bueno, parte de lo misma, ¿no? Hoy también con tuit de Milei salieron a decir que van a garantizar los fondos necesarios para el correcto funcionamiento de las universidades y demás, con lo cual un poco hubo que recular. Creo que es la primera vez que se le instala un tema al gobierno en agenda. Sí, más allá del trabajo de los trolls y todo. Que eso se logró imponer. Y lo que hablaba de la bisagra, por ahí de las repercusiones, sobre todo en gente que no participa tan activamente en la vida política o que no está, o que no le importa informarse y mantenerse actualizado y demás, que por ahí es algo que nosotros en nuestra idiosincrasia lo sostenemos bastante. Yo lo que sentí es ahí el cambio, ¿no? Como que la sensación esta de que se les metieron con algo que no estaba en duda y de repente estuvo en duda y eso hubo una alerta en un montón de gente que me parece que eso es que los hizo reaccionar. Entonces empiezan a su vez a ver otras cosas que por ahí no le estaban prestando atención. Como voy a citar un caso, tengo una compañera que me decía, yo la verdad que de lo económico me dicen una cosa, me dicen otra, yo la verdad como no entiendo nada, tampoco le interesa demasiado entender. Con lo cual todos los temas económicos, más, menos, déficit fiscal, acorte, presupuestos, cuotas, bueno, todo eso no le da bolilla. Pero en esto hubo un entendimiento más general, un sentido común de la universidad pública que se sintió afectado. Es un tema que seguramente va a traer cola en los próximos días, Dani. Vamos a seguir atentos a este tema porque vamos a ver qué es lo que sucede. Inclusive, aparentemente va a haber una reunión que todavía no está planificada con el Consejo Interuniversitario para ver si se resuelve el problema de los fondos, ¿no? Sí, además vienen otras marchas y otras movilizaciones, 1 de mayo, después viene lo del paro, así que bueno, hay que ver cómo se van dando los acontecimientos y creo que va ocurriendo también en ese sentido, ¿no? Así que veremos, ¿no? Bueno, veremos qué ocurre con esto, ¿no? Lo que sí que bueno, hay como definiciones interesantes, ¿no? Porque el lunes anterior a la marcha estuve en la ciudad de Formosa y el gobernador Infran nombraba al rector organizador de la universidad de una universidad del interior de Formosa, ¿no? Así que es muy interesante, ¿no? Yo digo, bueno, con razón lo odian tanto a Infran, ¿no? Claro. Porque justo el día anterior a la marcha universitaria, él garantiza el financiamiento y la regularización de una universidad provincial en la cual participan, ellos hablan en Formosa de las 3 comunidades, ¿no? Como los criollos, digamos, y las 2 etnias aborígenes, los Con y los Pilagá, que participan de la universidad y ya han recibido gente ahí. Bueno, y ahora, obviamente, cuando nombran un normalizador es porque la facultad ya es nacional y hay que ordenarla, digamos, para que funcione como tal, ¿no? Así que muy interesante eso también. Bueno, le agradecemos a Cecilia su presencia aquí en Mochileros. Dani, si te parece, vamos a hacer una tanda. Gracias, chicos. Gracias, Cecilia. Nos vemos. Tanda y enseguida más Mochileros. Sabor venezolano. Alegría brasileña. Esa cuequita, compadre. Esa vueltita, vamos.
color boliviano. Déjame que te cuente el email. Misterios del Perú. Chacarera argentina y carnaval uruguayo. Los aviones del tablado, ¿dónde están? Buscaremos en alguna retirada. Mochileros, América Latina en el mismo dial. Que seduce contagiando a la barriada. Hoy queremos ofrendarte esta canción, que es lo menos que un burguita te daría. Diseño y soporte. Construcción de sitios y asistencia para el armado de páginas web. Desarrollo de sitios profesionales basado en plataformas de tecnologías libres, carros de compra, gestión de contenido, herramientas vinculadas a comunidades sociales. Diseño y soporte. 20 años desarrollando sitios y aplicaciones para Internet. Y ahora tenés tu sitio con Valle Web, una forma rápida de tener presencia en Internet. Encontranos en Facebook como Valle Web o también en nuestra web diseñoysoporte.com.ar. En Mochileros resonamos con la armonía de la igualdad y la justicia social. Cada brisa temprana, cada abrazo del sol, cada historia posible, cada signo de libertad. Porque cada voz merece ser escuchada y cada corazón merece ser libre. Cuida tus sueños desde hoy. Mochileros, militando cada sendero de nuestro continente. Y lleva tu mundo como bandera desde hoy. Puedes ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser. Puedes ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser. Tu razón de ser. Tu razón de ser. Tu razón de ser. La música es una sola. Y aunque parezca que ritmos y culturas son muy diferentes, están más cerca de lo que creemos. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. La música nos une, nos transporta, nos acerca, nos hermana. los sonidos que nos igualan son más fuertes que los que nos distinguen. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. La música en Mochileros. La música en Mochileros. Seguimos en Mochileros, momento musical. Vamos a compartir hoy la música del legendario Phil Collins. No está directamente relacionado con la efemérides de abril, lo que estamos haciendo. Es cierto que en abril de 2009 Phil Collins empezó a tener algunos problemas que lo llevaron a finalmente no poder tocar más la batería. Estamos hablando de Philip David Charles Collins,
que nació en enero de 1951. Un tipo que es de todo, es baterista, es cantante, es compositor, es pianista, es actor, es productor. En algún momento, en alguna canción que grabó de los Beatles, y que seguramente estaremos escuchando más adelante, para el disco de George Martin, el productor de los Beatles, George Martin dijo: si hubiese dado suficiente tiempo hubiese tocado todos los instrumentos, pero no lo dejé, así que solamente cantó y tocó la batería. Imagínense el nivel, el rango de este gran artista musical que pobló los asaltos en la década del 80, sobre todo con varios de sus lentos, algunos de los cuales también vamos a estar escuchando ahora en breve. Pero bueno, lo compartimos también porque estábamos con ganas de escuchar lo bueno de Phil. Vamos a compartir algunos temas de mayormente su etapa solista. Recordamos que Phil Collins también tuvo una etapa importante con Genesis, tanto durante el liderato de Peter Gabriel como luego cuando él toma el liderato de Genesis. Hoy nos vamos a dedicar a su carrera solista, que especialmente tuvo ese estallido en la década del 80, ¿no? Metiendo un montón de canciones, muchas de las cuales, como digo, nuevamente estaremos escuchando a continuación, la primera de las cuales estamos escuchando ya mismo. Esta primera canción que estamos escuchando es Sussudio. Ustedes dirán, pero no, esto no es Sussudio. Yo Sussudio la conozco y suena distinto. Es verdad, la versión original de Sussudio suena distinto. El tema original es del disco No Jacket Required, de 1985. Pero esta versión es una versión de la Phil Collins Big Band, que fue un proyecto lateral que tuvo Phil Collins entre el 96 y el 98, ya, digamos, luego de su gran éxito de la década del 80. Sacó un disco en vivo en París haciendo algunas de sus canciones clásicas, entre ellas las que estamos escuchando, su estudio por supuesto, pero con esta formación de Big Band, ¿sí? Una influencia temprana de él. En algún momento con esta misma banda cantó por ejemplo con Tony Bennett, lanzó este disco que estamos escuchando que se llama Una noche calurosa en París, un disco de tapa roja, si lo encuentran por allí, ahí está para escuchar, así que si lo quieren buscar lo pueden escuchar. Bueno, con una formación de Big Band, ¿no? Tocando en la batería y haciendo de líder de la banda, con una serie de instrumentos tradicionales y con una banda con trombón, trompeta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos escuchando en este momento. Lo que le da también una especie de frescura a una canción que es muy escuchada, como el caso de Sussudio, ¿no? Como una cosa nueva, ¿no? Vamos con la siguiente. This is called Against All Odds.
can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Well, there's just an empty space, and there's nothing left here to remind me, just the memory of your face. Take a look at me now. Well, there's just an empty space, and you coming back to me is against the odds, and that's what I've got to face. I wish I could just make you turn around and see me cry. There's so much I need to say to you, so many reasons why. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Well, there's just an empty space, and there's nothing left here to remind me, just the memory of your face. So take a look at me now, 'cause there's just an empty space. But to wait for you is all I can do, and that's what I've got to face. Take a good look at me now, 'cause I'll still be standing here, and you coming back to me is against the odds, and that's what I've got to face. Phil Collins tocó en los dos recitales de Live Aid de 1985. Tocó en Londres, se tomó un avión y se fue a Estados Unidos y tocó en los dos. Acá estamos escuchando la versión de Londres del tema Against All Odds, contra todas las estadísticas, contra todas las posibilidades, si usted quiere, en la traducción. Él le dice a la chica que lo está dejando que vuelvas conmigo, está en contra de todas las posibilidades, pero es una chance que me debo jugar, es una posibilidad de la que debo apostar. Una canción muy de amor que tiene muchas versiones, entre ellas una muy famosa de Mariah Carey, ¿sí? Que la canta muy bonito, por supuesto. Esta es la versión de Live Aid, él solo con el piano, ¿sí? Más allá de que tenía este jeite con la batería. Phil Collins era un tipo bastante dotado para todos los instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, en el Live Aid metió piano, metió esta canción muy romántica, 80 y pico de mil personas en absoluto silencio escuchando a Phil Collins tocar el piano. A lo mejor a usted este recital le suena porque en algún momento en la película de Freddie Mercury se fue muy famosa la participación de Queen en Freddie Mercury, en Live Aid, perdón, y por eso usted recuerda este recital. Bueno, es este mismo exactamente. Vamos con la siguiente.
Acá estamos escuchando una versión tradicional, un tema tradicional. El disco se llama Pero Seriamente. La canción se llama Desearía que lloviese, I Wish It Would Rain Down, ¿sí? Número 3 en el Reino Unido en 1990, con la invaluable colaboración en este disco del maestro Eric Clapton, haciendo esa guitarra que arranca desde el principio, ¿no? Así ya de entrada la tenés ahí en la garganta, que hace un solo maravilloso. Bueno, un video también que se hizo muy famoso, recuerden, años 90, el disco en realidad es de 1989, pero digo, MTV, entonces mucho video, y en el video está Clapton tocando una guitarra medio rara y uno tocando la batería, y él hace como que llega barriendo y tiene una boinita puesta. Bueno, una canción que se hizo recontra mil famosa, y que realmente es muy bonita en su versión tradicional, ¿no? En su versión clásica de disco, como digo, pero seriamente, But Seriously, de 1989. Vamos a la siguiente. This is called Both Sides of the Story. Stranger down, sleeping with an empty bottle. He's a sad and an empty-hearted man. All he needs is a job and a little respect, so he can get out while he can. We always need to hear both sides of the story. Both sides of the story. Is shattered, it's the middle of the night. Young faces hide in the shadows while they watch their mother and father fight. He says she's been unfaithful, she says her love for him is gone. And the brother he shrugs to his sister and says, looks like it's just us from now on. We always need to hear both sides of the story. And the lights are all on, the world is watching now. People looking for truth, we must not fail them now, be sure. Before we close our eyes, don't you walk away from here until you see both sides. Esta canción que estamos escuchando era el disco Both Sides de 1993. La versión original tiene un redoble de batería, un redoble ahí adelante, muy tradicional, muy escuchado, ¿sí? Una cosa con la batería que tiene una cosa medio de marcha, ¿sí? Muy tradicional, muy típica, muy escuchada, ¿no? De este disco. Pero esta versión es en el concierto por el Premio Nobel de la Paz, en Oslo, el 20 de diciembre de 1998. Y a diferencia de la versión tradicional, es una versión sola de Phil con el piano. Si usted no escuchó la versión original, quizás no termina de darse cuenta de lo distinta que es esta versión. Y además lo interesante que es esta canción, en términos de siempre hay que escuchar ambos lados de la historia. Una letra de esas que Phil metía en esa época, ¿no? Hasta mediados de la década del 90, cuando, bueno, empezó a decaer de repente un poco, no su capacidad productiva, ni mucho menos, pero luego en algún momento empezó a recorrer el camino que lo iba a llevar a reunirse nuevamente con Génesis, ¿no? Que lo iba a traer, digamos, con Génesis
luego de su separación, ¿no? Entonces, bueno, hasta mediados de los 90, hasta 98, 97, tenía esta cosa de volver sobre sus grandes clásicos y sus grandes éxitos, que había tenido muchísimos a lo largo de su carrera, ¿no? Recuerden que no estamos recorriendo el momento génesis de Phil Collins, ni el primer momento ni el momento posterior, ya en los 2000. Estamos haciendo solamente su carrera solista, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a cerrar porque tenemos algo más para compartir con ustedes. Vamos a escucharlo en vivo a Phil Collins, ¿sí? Este tema con el que vamos a cerrar y que vamos a escucharlo en vivo es de 1990. Es de un tour que él hizo, que, bueno, imagínense, en 1990, cuando yo tenía todos sus temas, era uno de los grandes vendedores, realizó una gira que terminó llevándolo, esto ya es 1997, a tocar en París. ¿Sí? La gira se llamó Live and Loose in Paris en 1997. Y el tema que estamos escuchando es un tema que se llama Don't Lose My Number, no pierdas mi número. Un tema que quizás no es de los más conocidos. Es conocido sin duda, pero no de los más, digo, al lado de Against the Odds, o al lado de I Wish It Would Rain, o Do You Remember, algunos de esos. Al lado de esos quizás no sea el más conocido, pero también estuvo en los top 10, ¿sí? Fue muy importante. Y además tiene un poquito de ritmo para empezar a terminar el día de la jornada. Entonces vamos a cerrar y vamos a hacerle un homenaje a Phil, que anda todavía por ahí, sí, si bien tiene muchos problemas de salud. En algún momento reconoció su alcoholismo, sacó algún disco que se llama Not Dead Yet, todavía no estoy muerto, y salió con un tour y se volvió a reunir con Genesis. Bueno, qué sé yo, no está todavía acabado, está todavía vivo, como mismo dice. En 2022 hubo un último show de Genesis. Uno nunca sabe, estos rockeros siempre que pueden vuelven a tomar el escenario y nos deleitan con canciones como la que vamos a escuchar a continuación y que empieza a terminar el programa del día de la fecha.
Este amor compañero está basado en el respeto, el buen trato, la ternura, la honestidad y la generosidad. Es una forma de quererse basada en la solidaridad y el compañerismo. Mochileros, solidaridad por los caminos de América Latina. La Cava del Vino. Te asesoramos en el apasionante mundo del vino. Cristalería, cavas y accesorios. Además, delicatessen, licores, habanos, cervezas artesanales. Lo mejor para tu fiesta o evento. Regalos empresariales. Búscanos en nuestras sucursales de Las Lomitas y Galería Oliver en Lomas de Zamora. Boulevard Shopping de Adrogué. Encontranos en Facebook como Vinoteca La Cava del Vino o en nuestra web www.lacavadelvino.com.ar. La Cava del Vino, pasión que compartimos. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Al viejo teléfono de línea ya no lo atiende nadie. Para comunicarte con Mochileros, podés buscarnos en Facebook, Twitter o Instagram como Mochileros Radio, tu programa en Internet. Recorremos América Latina, las montañas azules, el océano verde, la tierra roja, la pampa dorada. Los caminos son muchos, pero el destino siempre está claro. Mochileros, muchos senderos y un solo camino. Como dice el bueno de Jorge, si no te avivás, vas a parar a los caños, ¿me entendés? Si no sabes a dónde estás yendo, y cualquier bondi te deja, pero eso no es negocio. Y por eso es importante tener el destino claro. Mochilero recorre senderos, recorre rutas, recorre autopistas, se va para el norte, termina en Paraguay, se va para el NEA, se queda en Buenos Aires, pero el destino está siempre claro. Y por eso estamos aquí cerrando este programa en 393. Ya la semana que viene, Dani, volvés al estudio central de Quebrada de los Pozos, ¿cierto? Ya esperamos estar ahí en Quebrada de los Pozos una semanita y después partimos para la Ciudad de la Furia de vuelta para Buenos Aires a estar un poco con la familia por aquel lado. Toca de vez en cuando ir a festejar cumpleaños y demás, así que ahí seguramente nos encontraremos, estaremos un poco más cerca. Cerramos este programa, nos vamos escuchando al querido Tarragó Ross, nacido un 15 de abril. Nos vamos con un poco de música del litoral, desde allí, de donde volverá Dani, a donde hará su regreso hacia Córdoba. Dani, nos vemos la semana que viene, gracias por todo. Así es, vamos a cruzar todo
Santa Fe Norte, Chaco y seguramente parte de Santiago del Estero para entrar por el norte de Córdoba. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos la semana que viene. Gente, muchas gracias y hasta la semana que viene. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. Soy canto nuevo, soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud. Soy infancia de alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza, latir de la tierra. Con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Soy señal y soy alerta, soy muralla que rodea una antigua fortaleza que protege la esperanza, la paz, la resistencia y las fuerzas que aún quedan. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.